Bienvenidos una vez más a Memorándum, un podcast que está dedicado a la revisión de artículos originales de investigación, la mayoría de ellos en radiología, pero como hemos comentado, pudieran ser de otras áreas que fueran de interés para nuestra especialidad o para la comunidad médica en general. Y el día de hoy les traigo un artículo que, como todos, me pareció interesante, pero particularmente porque, entre comillas, se puso de moda hace un par de días en las redes sociales por los hallazgos de lesiones cerebrales en pacientes que presentaron COVID, obviamente con manifestaciones neurológicas. Y como les digo, esto se puso en varias redes y este es un artículo que se publicó en el AJR. De hecho, está en la página, todavía está en línea, probablemente se publique en un futuro próximo. Y el título del artículo es Leucoencefalopatía diseminada relacionada con COVID-19, un estudio retrospectivo sobre los hallazgos por resonancia magnética. Pues empecemos poniendo un contexto y creo que todos sabemos que la enfermedad de COVID-19 se manifiesta principalmente por neumonías multifocales, pero también sabemos que afecta a muchos órganos. Entre ellos se observan o se reportan cada vez más efectos del COVID en el cerebro. Y dentro de estos se incluyen la encefalopatía necrotizante aguda, infartos, microhemorragias, encefalomielitis aguda diseminada y la leucoencefalopatía. Esto, claro, en muchos casos diagnosticados por imagen, pero también por estudios de autopsia. En este artículo, los autores revisaron retrospectivamente los exámenes de resonancia magnética de cerebro en pacientes que tenían COVID-19 en busca de hallazgos sospechosos de leucoencefalopatía diseminada relacionada con COVID-19. Las siglas en inglés es CRDL, es COVID-Related Disseminated Leukoencephalopathy. Bien, pues como les comentaba en los métodos, este es un estudio retrospectivo en el que se incluyeron a todos los pacientes que fueron ingresados en el hospital de la Universidad de Pensilvania entre marzo y junio del 2020, que tenían COVID diagnosticada por PCR o por pruebas de anticuerpos y que tenían una presentación clínica típica de COVID y claro, que tenían resonancia magnética cerebral. Los estudios fueron revisados por 3 neuroradiólogos con experiencia. Los revisaron ellos primero en forma independiente y después a todos en una forma consensuada. Los autores mencionan que dada la ausencia de criterios establecidos para leucoencefalopatía diseminada, los estudios se consideraron sospechosos si mostraban anomalías multifocales de la sustancia blanca con características que fueran atípicas para otras causas, es decir, que no se parecieran a cambios isquémicos crónicos de vasos pequeños o infartos, o que estuvieran localizaciones atípicas, como por ejemplo en los pedúnculos cerebelosos medios en forma bilateral y en el cuerpo calloso. También consideraron sospechosas lesiones que fueran desproporcionadamente hiperintensas en T2 o lesiones con realce que eran desproporcionadamente grandes con relación a las imágenes de restricción de la difusión. También lesiones de la sustancia blanca con hipointensidad en T1 que ellos sugieren que corresponde a pérdida axonal, como vamos a ver en un ratito más. Bien, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Un total de 59 de los 2.820 pacientes hospitalizados con COVID-19 se sometieron a resonancia magnética cerebral, es decir, un 2.1%. De estos les voy a describir los hallazgos que tienen que ver con cosas interesantes desde el punto de vista neurológico y que evidentemente constituyen diagnóstico diferencial en lo que estamos considerando. Bien, de estos 59 pacientes, 3 tenían lesiones conocidas de la sustancia blanca porque ya tenían diagnóstico de esclerosis múltiple. 23, es decir, un 39%, tenían lesiones de la sustancia blanca por enfermedad isquémica de vasos pequeños. 6 tenían infartos agudos, 4 tenían infartos subagudos y 4 tenían infartos crónicos. Un paciente tenía señal anormal de los ganglios basales por hipoxemia, 2 tenían microhemorragias asociadas con infartos crónicos y 2 tenían microhemorragias asociadas con infartos agudos o subagudos.
6 pacientes, es decir, el 10.2%, tenían hallazgos por imagen sugestivos de leucoencefalopatía diseminada. Y déjenme decirles que 4 de los 6 pacientes tenían hipertensión y 3 diabetes tipo 2. Los 6 pacientes tenían anomalías en la sustancia blanca en las imágenes con FLAIR. FLAIR fue la secuencia de pulso que más información les dio y claro, lo compararon también con contraste y con difusión y como les voy a decir también en secuencias dependientes de T1, que fueron los hallazgos importantes. Entonces, como les decía, los 6 pacientes tenían anomalías en la sustancia blanca cuando los vimos o se veían con FLAIR dependientes de T2 y eran confluentes esas lesiones en 2/3, es decir, en 4 pacientes y multifocales en los otros 2. Estas lesiones afectaban con mayor frecuencia la sustancia blanca periventricular, subcortical y la sustancia blanca profunda. En 5 de los 6 pacientes se observaron hiperintensidades en FLAIR que eran irregulares, asimétricas y en parches en el cuerpo calloso, en 5 de los 6. En el tallo cerebral se observaron estas lesiones en 4 de los 6 pacientes y en el cerebelo también en 4 de 6 pacientes, incluido un paciente con lesiones que afectaban en forma bilateral a la región media de los pedúnculos cerebelosos. 5 pacientes tenían restricción de la difusión en sus lesiones. 4 tenían una señal hipointensa en T1 localizada en el centro de las anomalías observadas en FLAIR, que las denominaron los autores agujeros negros, incluido el paciente que tenía lesiones bilaterales del pedúnculo cerebeloso medio que les comenté hace ratito. Y bueno, en el artículo vienen las imágenes y pues la verdad es que son muy demostrativas de las hiperintensidades y que definitivamente cuando las ves dices, bueno, esto no parece corresponder a ninguna de los otros diagnósticos diferenciales que les comenté. Un paciente tenía lesiones de la sustancia blanca con realce supra e infratentorialmente y que no tenían restricción en la difusión. Y bien, ya en la discusión, los autores mencionan que cada vez se describen más hallazgos sospechosos de leucoencefalopatía en pacientes con COVID-19 y que aunque no existen criterios establecidos para definir la leucoencefalopatía diseminada, estos pacientes, los que ellos vieron, tenían lesiones en la sustancia blanca que eran atípicas para otras causas como lesión hipóxica, leucoencefalopatía poshipóxica tardía, enfermedad isquémica crónica de vasos pequeños o incluso de infartos. Y tenían afectación de los pedúnculos cerebelosos medios en forma bilateral y del cuerpo calloso, lo cual no es común en las otras enfermedades que estamos platicando. Interesantemente, los autores reportan una señal que es hipointensa en T1 y que está asociada con estas lesiones y que ellos describen como agujeros negros y a los que le dan o le atribuyen su existencia, por así decirlo, a una pérdida axonal. Las microhemorragias fueron comunes ya que se observaron en 2/3 de los pacientes, es decir, en 4 de los 6, y se relacionó potencialmente con microangiopatía trombótica o hipoxémica. Se observó realce en un paciente con varias lesiones, incluidas lesiones en la fosa posterior, pero sin restricción en la difusión, ¿se acuerdan? Lo que lo hace diferente de otras causas que ya vimos como las causas isquémicas y demás. Los autores mismos dicen, bueno, este estudio tiene limitaciones. Dada la ausencia de criterios establecidos para leucoencefalopatía diseminada y la superposición de hallazgos con otras entidades, pues los hallazgos descritos podrían sobreestimar o subestimar el número de casos. Además, existe un sesgo de selección porque los médicos tratantes seleccionaron a los pacientes que enviaron para realizar la resonancia magnética. Y por otro lado, la leucoencefalopatía diseminada es poco común, lo que limita la capacidad para evaluar la gama completa de los posibles hallazgos que tengan estos pacientes. Y bueno, pues en conclusión, la leucoencefalopatía diseminada debe considerarse en el diagnóstico diferencial en pacientes con COVID-19 que presentan manifestaciones neurológicas. Muchas gracias por su atención. Como siempre, les voy a poner el link del artículo que pueden consultar en línea y también les agradecería, como siempre, sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima ocasión.